noches. Dijimos, nuevo día, viernes, nueva hora, 22, y nuevo formato. Aquí lo tenemos, y el director lo muestra. Con mi amigo Daniel Fernández Canedo. ¿Cómo te va, Daniel? Gracias, Eduardo. Buenas noches a todos. Con Federico Mayol. Buenas noches. La incorporación costosa que has tenido este programa, pero lo hemos conseguido. Y Jazmín Bulorini, que ya nos acompañó todo el año pasado. Muy buenas noches. Bueno, a ver, hoy vamos a tener como invitado a Javier Milei, pero queríamos arrancar de alguna manera evocando o recordando lo que va a pasar mañana. Mañana se cumplen 40 años del desembarco en Malvinas que dio origen a una guerra de 74 días. Recordemos, director. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Una guerra que todos sabemos, ya es conocido, fue un último acto de desesperación de la dictadura para intentar evitar lo inevitable, que era el derrumbe, con agravantes. Uno de ellos, que detrás de un reclamo legítimo e histórico de la Argentina de soberanía, se fraguó una maniobra militar. Una acción que no tenía que ver con una reivindicación genuina. Y el otro aspecto es que esa guerra, además del drama y el trauma que significó y significa para la sociedad argentina, también representó que nuestro país, en términos diplomáticos y políticos, quedara anclado en la década del 60. ¿Por qué? Porque los principales logros que tuvo la Argentina en materia diplomática sobre ese conflicto se lograron precisamente en ese tiempo. Particularmente con aquella resolución 2065 de Naciones Unidas, gobernaba Arturo Illia en la Argentina, que estableció por primera vez que existía una disputa de soberanía y que además era perentoria una negociación entre la Argentina y Gran Bretaña. Es decir, eso fue en términos políticos y diplomáticos el último gran progreso de la Argentina en torno a ese conflicto. Cuando nosotros hablamos de esa época, como metáfora lo trasladamos al presente. ¿Por qué? Bueno, a ver, es cierto que nadie vuelve fácilmente de un conflicto bélico detonado de manera absolutamente sorpresiva en contra de Naciones Unidas, en contra de Estados Unidos y en contra de la OTAN. Nadie vuelve fácil de eso. Pero también es cierto que han pasado 39 años de democracia y uno se pregunta qué es lo que no se hizo y qué es lo que se hubiera podido hacer. Entonces preguntamos, en 39 años de democracia, ¿por qué la Argentina no se fortaleció internamente para tener otra presencia regional e internacional que lo posicione de otra manera frente al conflicto? ¿Por qué la Argentina no se esmeró en ser un país más confortable y más atractivo? ¿Para qué? Para lo que me parece es hoy el mayor obstáculo, más allá de Gran Bretaña, que tiene la Argentina en su reclamo de la soberanía de las Malvinas, y es la resistencia de los habitantes de las Malvinas a querer pertenecer a este país. Cuando uno habla de los 60 y habla del pasado y de la actualidad, inevitablemente repasa lo que nos sucede en este momento y lo vincula con esto que nos preguntábamos, los por qué no. Ahora tenemos un gobierno, una coalición, donde hay un sector
que, por ejemplo, añora la década del 70, es decir, 50 años para atrás. Hay otro sector que incluso va más lejos, que añora el 46, cuando surgió Juan Perón. Y hay un sector que se cree un poco más moderno y reivindica aquel ciclo de Néstor Kirchner de 2003, que no fue ayer, ya hace más de 20 años. Y como si esto no fuera suficiente, los últimos días el expresidente Macri decidió reabrir un debate, un presunto debate sobre el menemismo. Cualquiera tiene derecho a opinar lo que quiera sobre el menemismo. Ahora, el menemismo tampoco ocurrió ayer. Es de la década de los 90. 30 años. Con todo esto, uno concluye en una cosa que no es muy alentadora. Que gran parte de la clase dirigente, y por qué no, también una parte de la sociedad, sigue suponiendo que el futuro de la Argentina está desgraciadamente en el pasado. Así arranca La Rosca. Y aquí estamos. Javier Milei, gracias por estar. ¿Qué tal, Eduardo? Muy amable. Un Milei trajo de obsequio al programa este libro, el director si lo puede tomar, aquí está, El Camino del Libertario. Y yo, antes de hacerle la primera pregunta, quiero hacerle una pregunta a mis compañeros. 40 años de Malvinas. ¿Podemos empezar por lo más joven? Dale. Sí, claro, podemos empezar. A mí lo que me pasa con las imágenes de Malvinas, yo no lo viví. Y la verdad es que, haciendo un paralelismo con lo que está pasando en Ucrania, que uno se emociona, no me puedo imaginar lo que debe haber sido para ustedes vivirlo en ese momento. A mí me toca desde el lado sentimental. Y quiero decir un dato, porque me parece que sí es un tema que une a todos, por suerte en la política más o menos, el tema Malvinas. Y mañana lamentablemente va a haber muchos actos por Malvinas. El presidente va a estar en uno a las 12:30 del mediodía, la vicepresidenta en otro a las 4 de la tarde en el Senado. ¿Daniel? Bueno, no soy el más joven, estoy bastante lejos. No, el más joven es Jazmín. Te dije por proximidad, te dije por proximidad. Sí, bueno, me parece que Malvinas, el dolor, Malvinas haber generado la primera gran grieta en lo que me tocó a mí en la vida, digamos, el tema de si se ganaba la guerra, no se ganaba la guerra, si se iba perdiendo, no se iba perdiendo, discusiones, familias, dolor, todo lo que era, y el intento de resurgir de una dictadura que se estaba acabando, que logró en algún momento una plaza llena, y con Galtieri diciendo que quieren que ver, si quieren venir, que vengan. Bueno, vinieron y el dolor y la muerte nos acompañó, ¿no? Y aparte me parece que fue como otra guerra perdida en términos de que después pasaron 40 años, y a 40 años hoy las posibilidades de recuperar territorio argentino todavía están en veremos. Y están lejos. Muy lejos. Federico, vos no habías nacido. Yo soy 84. ¿O me equivoco? No, soy 84, no tanto como Jazmín, pero bueno, soy clase 84. A mí lo que me pasa es que me parece que Malvinas nos toca una fibra muy sensible. Recién recordábamos ese discurso de Galtieri. Y uno piensa, qué locura, qué verdadera locura. Y da mucha tristeza, pero también a la vez creo que en este país agrietado, tan dividido y con agendas tan diversas y con tanta pelea y tanta división, creo que Malvinas nos une. Y eso me parece que está muy bien. Sí. A mí me parece que hay un tema que vale la pena recordar. Malvinas llegó 2 días después de una huelga histórica de la CGT, con represión, con mucha gente en la calle y con mucha protesta y mucho mal humor, ¿no? Con muertos, 1 o 2, ¿no? Si no recuerdo mal, no lo tengo en este momento. Javier Milei, 2 cosas. Primero Malvinas. Y después les voy a preguntar sobre una foto, pero primero Malvinas. Bueno, en primer lugar, el reconocimiento a esos hombres que se han jugado la vida por la patria. Digamos, hombres que se plantaron frente a una potencia que además recibió la ayuda de otras superpotencias. Por lo tanto,
hay que reconocer la valentía, el honor de esos hombres que dieron la vida por la patria. Me parece que ellos son dignos del reconocimiento porque, digamos, han ido a pelear una batalla desigual, una guerra desigual, y lo han hecho con el mayor de los honores, y eso se les reconoce internacionalmente. Ese es un punto que no podemos dejar de lado. Y después hay, cuando vos arrancaste, Eduardo, que me pareció brillante el punto, es, existe un reclamo legítimo de soberanía, pero Argentina no hizo nada para que la situación de que los habitantes de Malvinas quieran acercarse a la Argentina. Y a partir de, digo, la guerra fue un quiebre, porque recordemos, y es justo recordarlo, yo mencioné lo de la década del 60, en el 71, cuando gobernaba Alejandro Agustín Lanusse, hubo un complemento que fue el intercambio de servicios marítimos aéreos que empezó a haber entre las islas y el continente. Aerolíneas argentinas volaban a Puerto Argentino. Eso, por supuesto, se dinamitó todo con la guerra, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece un buen punto, digamos, o sea, que hemos fallado en la línea diplomática y no hemos hecho de Argentina un país atractivo, porque de hecho uno de los grandes problemas que hoy se encuentra que Argentina expulsa gente. Entonces, digo, es muy difícil, digamos, tratar de generar una vía de negociación alternativa cuando es un país que expulsa. Me parece que, digamos, has dado en un punto que para mí es clave. Un descenso a la frivolidad, un cachito. Esa foto que estábamos viendo recién, ¿la tenemos todavía? Me parece que ya la sacaron, pero si no, si la tienen, pónganla de nuevo. Ahí está. Cuénteme de esa foto. Edad. 15 años. Ah, miércoles. O sea, tiene ya con el pelo revuelto. Bueno, yo no me peino desde los 13 años. Bueno, o sea, Chacarita. Atajaba en Chacarita y llegué a ser parte del plantel profesional y dejé de jugar en el año 89, en el medio de la hiperinflación. Yo estaba estudiando la licenciatura en Economía, estaba haciendo el primer año. Yo estudiaba que cuando los precios suben, la cantidad demandada baja. Y yo acompañaba a mi mamá al supermercado, o sea, porque lo único que hacía era entrenar y estudiar. Y entonces la ayudaba a cargar las cosas y estaba en el changuito y veía que pasaba. En ese momento todavía no estaban los códigos de barra, justamente se pusieron en ese lugar, en ese momento quiero decir. Y había unas chicas que pasaban con una suerte de pistolas que remarcaban los precios. Y yo veía que remarcaban los precios y la gente se tiraba arriba de la mercadería. Entonces dije, o yo soy un tonto o la teoría económica está mal. Entonces la solución de dignidad hizo que dejara de jugar al fútbol, que me demandaba 6 horas por día, porque no tengo las características antropológicas típicas de un arquero. O sea, con un 80 no alcanza, quiere decir eso. Y entonces, básicamente, me empecé a dedicar a la economía y a los 20 años yo escribí mi primer artículo académico que se llama La hiperinflación y la distorsión de los mercados, donde demostraba que frente a la aceleración inflacionaria, el incentivo de las empresas era estoquear para cubrirse de la inflación, una forma distinta a comprar dólares, una forma distinta que, digamos, comprar ladrillos era estoquear, ¿sí? Y eso entonces hacía que la curva de oferta se invirtiera, entonces los sucesivos incrementos de la demanda daban sucesivos aumentos de precios y además con contracción de las cantidades, o sea, del producto. Milei, vamos al presente. ¿Hay que dolarizar esta economía? A ver, yo voy a explicar los distintos fundamentos. ¿Por qué quedó el título de dolarización? Sí, cuando yo propongo, digamos, y generó todo un revuelo. Claro, y yo propongo competencia de monedas, pero a ver, hay dos líneas que uno tiene que comprender. El primero es, una moneda tiene que tener 3 características. Reserva de valor. El peso no cumple la reserva de valor. Nadie ahorra en pesos. Si alguien ahorrara en pesos, se empobrece. Digo, veamos lo que costaba en el 2001, digamos, 100 pesos, y hoy, por ejemplo, que eran 100 dólares, hoy el billete más grande que tenemos, que es el de 1000 pesos, compra 5 dólares. Al dólar de verdad, no al Mickey Mouse. Sí. Ese es el primer punto. El segundo punto es que tiene que ser unidad de cuenta. Y la realidad es que el peso es parcialmente unidad de cuenta.
Es decir, porque cuando tengo que comprar una casa, cuando tengo que comprar alguna propiedad, cuando tengo que comprar un auto, digo, cuando tengo que comprar bienes largos, bienes de capital, nadie hace transacciones en pesos. O sea, todos la hacen en dólares. Hay una ficción que las convierten, pero es solamente a los meros hechos de la transacción. Y después es lo que es el medio de pago generalizado, porque es el curso forzoso. Se acepta, el peso se acepta. Porque te obligan. Si no te obligaran, habría que ver. Ese es el primer punto. Ahora después entonces Argentina, la realidad es que ya no tiene moneda. Los argentinos desprecian el peso. Si alguien le diera a elegir a la gente, va a elegir otra moneda. Entonces lo que yo propongo es que reconocer eso, y reconocer eso es aceptar que no debería existir más Banco Central. Entonces hay 4 etapas del proceso. La primera es reformar el sistema financiero. Esto es muy importante. Es decir, la única verdadera justificación para que exista un Banco Central es en su rol de prestamista de última instancia. Es decir, que frente a una corrida asista a los bancos. Entonces, ¿uno cómo evitaría eso? Bueno, hoy no tiene dólares para hacerlo. No, bueno, pero a ver, pero vamos por partes. El primer punto es el siguiente. Entonces, tenés que hacer un sistema que sea anticorridas. Eso se llama banca Simons, implica separar lo que es el almacén de valor, que es como si fuera una caja fuerte, y la banca de inversión. O sea, el que quiere ganar tasa de interés va a la banca de inversión. Y si invierte en algún proyecto que sale mal o invierte en un fondo que sale mal, quiebra y se acabó y queda encapsulado entre esas partes y no se socializa. Ese es el primer punto. Una vez que uno tiene eso, puede ir a un régimen de banca libre, es decir, que los bancos o las instituciones financieras compitan fuertemente. Eso va a implicar que uno se va a poder endeudar a tasas más bajas y además va a poder conseguir retornos más altos, o sea, porque los está poniendo en competencia. Eso dispararía además la competencia de monedas. ¿Por qué se utilizó el término dolarización? Porque la verdad es que los argentinos ya eligieron la moneda. Digamos, todo el mundo, digamos, o sea, vive comprando dólares. O sea, todo el mundo, digamos, o sea, se está todo el tiempo discutiendo, digamos, todo el mundo sabe cuánto cuesta un dólar en el mercado paralelo. ¿Milei? Un segundito, por favor. Y una vez que vos haces eso... No lo inhiba, ¿eh? No, por favor, digamos, es porque me falta una etapa. Y en la última etapa, cuando vos ya tenés la moneda que se eligió, se liquida el Banco Central. Es decir, entonces vos las LELIQs, sí, que en realidad deberían haber sido reconocidas como deuda pública originalmente, nada más que el Central financió al Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Emitió, entonces para que no genere inflación, ¿qué hizo? Lo esterilizó. Entonces eso debería haber sido deuda pública. Entonces te queda todo el activo para rescatar la base monetaria. Entonces, lo primero que tendría que hacer el Banco Central es reclamarle al Estado también, ¿por qué? Por los títulos públicos que tiene. Y además, a ver, Argentina, digamos, podría operar tranquilamente con una base monetaria que oscile entre 5 y 10 puntos del PBI. Tampoco es tanta plata, digo, si tuvieras que ir y tomar una deuda para, digamos, pasar un esquema de dolarización. Entonces, digo, o sea, yo veo que hay mucha gente que con tal de combatir la idea dice cualquier cosa. Desde gente que dice, no, bueno, pero necesitas hacer un acuerdo con la FED. No. Necesitas, digamos, que te trabaje de prestamista de última instancia. No, porque estoy reformando el sistema financiero. Pero necesitas dólares. Pero de vuelta, digamos, o sea, vos podés tomar los bonos, digamos, el Banco Central tiene bonos, digo, se los puede reclamar al gobierno. Digo, o sea, vos tenés todo el activo para responder por la base monetaria. Por lo tanto, digamos, o sea, y después es muy gracioso porque los mismos que decían que la hiperinflación era imposible, ahora te dicen que el ratio de conversión del tipo de cambio es enorme. Entonces, ¿se pueden poner de acuerdo, muchachos? O sea, por lo menos, o sea, sean honestos intelectualmente. Y después está lo que vos perdés por hacer esto. Y la pregunta es, ¿vas a perder el señoriaje? Y justamente lo que quiero es que pierda el señoriaje el Banco Central, porque es la forma que nos estafa, que es emitiendo dinero, porque ese dinero que entra, ¿qué pasa? Pierde valor, entonces está estafando a los tenedores originales. Después dice, no, perdés el control de la tasa de interés. A ver, ¿todos estamos de acuerdo que lo que hacía Moreno estaba mal de controlar los precios? Sí. Bueno, la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto a los precios futuros. Quiere decir que no solo pretenden controlar los precios presentes, sino también los precios futuros. No quiero que los controlen. O sea, no quiero que me controlen el tipo de cambio. O sea, digamos, bueno, acá directamente el riesgo cambiario desaparecería. Entonces, digo, todas esas cosas que ven como riesgo, en realidad son todos mecanismos por los cuales la política estafa a los argentinos de bien. No es un tema menor. Hacemos un puntito. Sí. Dale, Fede. Lo traigo un poco para la política, porque justamente los últimos días uno de los que habló de dolarización fue Macri. Se metió también en este debate que usted instaló. ¿Está hablando con él?
No. Porque el año pasado se reunió en campaña. Sí, esto es importante. Yo me reuní con él antes de las PASOs. A ver, digo, hay que ponerlo en tiempo y lugar la reunión. No me hagan 3 etapas ahora. ¿Sabe No, juro que no, Eduardo, no, juro que no. ¿Sabe por qué le pregunto a Milei? Porque Macri otra vez volvió a tener un rol muy importante, digo. No, más allá de su proyecto presidencial, el suyo. No, está perfecto. Digo, la pregunta es, ¿usted apoyaría un eventual segundo tiempo de Macri? Digamos, o sea, si él viene y quiere hacer una interna en La Libertad Avanza, vamos a una interna y el que gana... para allá no va a ir. Yo no voy a ir a un lugar donde hay colectivistas. O sea, yo no tengo ningún punto de contacto con la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, no tengo ningún punto con la Coalición Cívica, no tengo ningún punto en común, digamos, con gente, digamos, como las palomitas tibias del PRO. Entonces digo, yo no puedo tener nada con los colectivistas, porque en realidad esa gente, digamos, son parte del problema, no de la solución. O sea, vos entras en una alianza con ellos, te destruyen, te hunden. Entonces, o sea, no... Javier, perdón. Sí, Jazmín. Quiero preguntarle por este tema. Si usted... hay encuestas que le están dando muy buena imagen en estos días, ¿no? Ahora, si todos son casta política para usted, ¿no? Por ejemplo, con el liberal, José Luis Espert, en el Congreso no lograron armar un bloque juntos, porque cada uno tiene bloques separados. ¿Cómo se puede llegar a la presidencia en soledad? ¿O se puede gobernar en soledad? Yo creo que si vos lográs... Digo, primero que no estoy solo. Dios, ese es el primer punto. El segundo punto es, a veces algunas diferencias son, cuando vos esas diferencias lo tenés en lo económico, se vuelven más profundas que, digamos, de lo que es la lógica política. Porque en el fondo, la verdad es que, digamos, cuando fueron las distintas votaciones, los votos liberales tuvieron un claro sentido. O sea, hay en algunas cosas que yo, digamos, o sea, no estoy de acuerdo con José Luis. Entonces, digamos, a ver, miren, se los voy a contar con una anécdota. Los dos firmamos el compromiso fiscal sobre que no hay que subir los impuestos, ni crear impuestos nuevos. Entonces, cuando José Luis hace su discurso, él dice, bueno, que para él, digamos, el Estado tiene que existir solo para corregir los fallos de mercado. Cuando yo arranco mi discurso los fallos de mercado no existen. Entonces digo... Claro, pero en este programa, hace un par de meses atrás, usted había dicho, por ejemplo, Patricia Bullrich, por ejemplo, Miguel Ángel Pichetto, bueno, como le preguntaba Fede, Macri, digo, ¿hay un sector con el que puede construir? Sí, a ver, yo no puedo construir con los colectivistas. Aquellos que decidan abrazar las ideas de la libertad... Tienen que ir a su espacio, bueno, claro. pero a ver, pero esto me hace ruido. Un poco. Bueno, ruido, la vida, la vida tiene un montón de ruido. El kirchnerismo no. El kirchnerismo no. Los peronistas no. ¿Massa? Hay que ver de qué lado está Massa. A ver, pero se dice que tiene buena relación con Massa. A ver, yo en este momento tengo un vínculo institucional, es el presidente de la Cámara, o sea, entonces hay un respeto, digamos, que se le debe como consecuencia en términos ¿Solo políticos. eso, Milei? Solo eso. ¿Sí? Sí, digamos, o sea, pero aparte, digamos, o sea... Pero no termina la enumeración, pero termina. Dale, yo después le pregunto. Es un problema de Daniel. No, Dale, para dale, nada. No, yo espero. No, tranquilo, Eduardo. No, yo le decía, con el kirchnerismo no, con el peronismo tampoco. No, hay distintas partes del peronismo. Bueno, ahora hace la cirugía. Con los radicales no. Los radicales con la coalición cívica no. Menos. Con el PRO solo con un sector, con el otro no, pues son... Entonces, ¿cómo se arma un sistema político con tanta exclusión? No, porque no es que es tanta exclusión, es una forma de reordenar de una manera distinta. Para mí la línea divisoria es la socialdemocracia. Y todos los que están a la izquierda, llámese las palomitas tibias de Junto por el Cambio, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, digamos, esos tendrían que estar aliados directamente con el kirchnerismo si piensan igual. O sea, la única diferencia... ¿A la reta le incluyen la palomita tibia? Es una palomita tibia. Además, o sea, hay un video maravilloso que está dando vuelta, que es fabuloso, cuando le preguntan... entonces, él está haciendo una nota con Alejandro Fantino, y entonces él empieza a describir el multiplicador keynesiano, y Fantino muy hábilmente le dice, pero vos sos keynesiano. Y él le contesta que por supuesto que él es keynesiano.
O sea, y entonces le dice, sos igual que Kicillof. Efectivamente, digamos, no piensan distinto. O sea, es decir, cuando ustedes tienen el ojo entrenado en estas situaciones, no piensan distinto, piensan igual. O sea, la diferencia son los modales. Pero la realidad, digamos, alguien que te dice que le preguntás por el impuesto, digamos, a la propiedad ociosa y te dice que le parece un buen impuesto, digo, bueno, ya está. Digamos, ese está del lado de los colectivistas. De hecho, a él le gusta la presencia del Estado, la intervención. Bueno, ahora está tratando de moderar su discurso porque, claro, digamos, o sea, hay toda una movida liberal. Entonces, digamos, él, como es el hombre de plastilina que se va moviendo acorde a lo que dicen las encuestas, entonces, digamos, ahora sucede que hay gente que recita el liberalismo, pero cuando lo rascas un poquito, te das cuenta que es un colectivista. Entonces, o sea, en ese sentido, digamos, para mí, ellos son del colectivismo. Del otro lado, digamos, tenés los liberales, tenés el peronismo republicano, el peronismo federal, el menemismo, digamos, y aquellos halcones que decidan venirse a nuestro espacio de la libertad avanza. ¿Por qué? Porque si... No es que usted va a ir, sino te quiere que yo venga. no voy a ir para allá. Es decir, yo no voy a tener... Porque, ¿Sabe a qué me hace acordar? A la baña. bueno, no sé, Diego. Que siempre quería que lo fueran a Es un buscar. keynesiano. No ir a buscar. Hasta es lo que le acabas de decir. Es tremendo lo que le acabas de decir. Digo no lo estoy diciendo en el pensamiento, No, estoy pero diciendo en la conducta política. No, pero, Siempre le gustaba que lo fueran a buscar y no era él ir a buscar. Pero es que, a ver, ¿por qué yo llego a este punto? O sea, no, digamos, está bueno, digamos, la discusión. Porque yo, ¿qué es lo que he visto? Cuando se armó ¿la alianza para qué se armó? Para ganarle al peronismo. Sí. Y se hizo un rejunte fenomenal. O sea, como instrumento electoral, buenísimo, porque ganó. Igual que Frente de Todos. No me spoileé, Eduardo. Digamos, el análisis. Dale. O sea, entonces, primer punto. Digamos, ¿lograron ganar? Sí, digamos, fueron exitosos electoralmente. ¿Cómo fue el gobierno? Un desastre. Después vino Cambiemos. Cambiemos, ¿qué hizo? También la misma estrategia, digamos, o sea, licuaron todo el discurso, hicieron un gran frente. Cuando hasta llegaron sin mandato. ¿Cómo fue el gobierno? Un desastre. Ahí, digamos, apareció la ilusión de que los únicos que podían gobernar eran los peronistas, porque como son verticalistas y se unían era suficiente. ¿Qué demuestran los hechos? Que no funciona. O sea, uno no puede estar juntando el agua con el aceite porque no funciona. Entonces, desde mi punto de vista, necesitamos un ordenamiento, digamos, acorde a las Perdón, ideologías. está claro que las coaliciones sirven para ganar elecciones, pero no para mantener la gobernabilidad y gobernar. Prefiero perder... ¿Se puede ganar elecciones solo eso? No, bueno, ok, digamos, o sea, para llegar al poder y hacer un gobierno desastroso, prefiero perder. O sea, entonces, el día que yo gane, ¿sí? Digamos, voy a ser el presidente de los argentinos de bien. Pero no solo eso, sino... ¿No de todos? De los argentinos de bien, de los chorros no. Digo, los chorros, digamos, serán condenados. Entonces, sean de guante blanco o sean, digamos, de los que se ensucian más, por decirlo de alguna manera. Entonces, la realidad es que cuando uno, digamos, tiene esta concepción y estas convicciones, vos no podés meterte en un esquema político que sí, podés ganar, pero después no podés gobernar. Entonces, desde mi punto de vista, a ver, gobernar para generar otro fracaso, no, digamos, no voy a ensuciar las ideas, digamos, en un fracaso para llegar. O sea, yo quiero, si llego, es para implementar las ideas de la libertad y empezar con la reconstrucción de la Argentina. Dijo que ya tiene un gabinete en mente, pero que no... Sí, tengo un gabinete en las sombras. ¿Quiénes son? Diga algo. Tengo cuatro ministerios ya armados. Tengo armado el Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores. Pero en economía está usted. Bueno, está bien, pero digo, si voy a cumplir la función de presidente, tengo Relaciones Exteriores. hay que delegar lo que es el área de acción social, bienestar social, y la parte de lo que tiene que ver con infraestructura. ¿Vicepresidente o vicepresidenta tiene? Eso, usted sabe que demanda tiempo, Falta. Jazmín. Sí, por supuesto. La última, ¿le puedo hacer? Por Dígame, supuesto. Dígame, lo más sintético y no en etapas, su opinión sobre Martín Guzmán. Un pésimo ministro, un incompetente, alguien no apto para el cargo
y que cada día lo confirma más, y además es el típico economista funcional a la casta política empobrecedora. Milei, muchas gracias por estar. Gracias. Muy amable. Por favor. Nosotros